Izuku caminaba con las manos en los bolsillos, encogido detrás de su capucha y con los ojos pegados a la acera mientras daba otro giro y se encontraba en su antiguo barrio, dirigiéndose a la tienda a la que su padre solía enviarlo. Deambuló por los pasillos y finalmente se paró frente a los refrigeradores que mantenían helada la bebida que tanto ansiaba. Sus nudillos tenían sangre seca y estaban de un morado oscuro mientras agarraba el vaso con debilidad y sacaba un par de six-packs al azar. Era mediodía en un día laboral, solo había unas pocas personas alrededor, la mayoría eran señoras mayores haciendo recados y un par de adolescentes saliendo a almorzar. Izuku podía sentir sus ojos sobre él mientras se dirigía a la caja registradora y colocaba las cervezas en el mostrador. Necesito ver una identificación, dijo el tipo, pero se detuvo al ver a Izuku a los ojos. Hola, tío, ¿qué tal? Hacía tiempo que no te veía por aquí. Izuku se encogió de hombros, sin decir palabra, luego miró el paquete de papas fritas con descuento y lo puso en el mostrador encima de las cervezas. Bien, papá las pidió, y puedo traer la marca habitual, 2 paquetes. Señaló con la cabeza los cigarrillos detrás del mostrador. Mintió, sabiendo que el tipo le creería, su padre había hablado con él, diciendo que él era el que compraba las cervezas en aquel entonces y el tipo no tenía idea de dónde vivían, así que obedeció, eso será todo. Izuku asintió y sacó el dinero mientras el cajero colocaba sus cosas en una bolsa de plástico. ¿Tu papá está probando una marca diferente?, preguntó mientras tomaba el dinero. Mierda, nunca había comprado esto antes. Sí. Izuku agarró las bolsas, asintió cuando el chico le deseó un buen día y se marchó a su casa. Era peligroso pasear en pleno día siendo adolescente, estaba llamando demasiado la atención. Al diablo con eso. No tardó mucho en terminar la primera lata mientras fumaba y se tumbaba en el viejo sofá rojo del segundo piso. No le importaba lo que había pasado la noche anterior, sino quién estaba sentado en el mismo sitio. Abrió otra lata y tragó con amargura mientras buscaba la bolsa de papas fritas. Su teléfono sonaba sin parar y se estaba cansando, pero por alguna razón no se atrevía a apagarlo. Katsuki había estado llamando desde el tercer período en la escuela, Aizawa había llamado una vez y Mitsuki también, pero él no quiso, no pudo responder. Izuku estaba demasiado ocupado intentando hacer que su mente se callara de una vez emborracharse. Las patatas fritas desaparecieron una tras otra, cada una seguida por un sorbo de la lata de cerveza y finalmente abrió su cuaderno escondido debajo del desgastado asiento debajo de él. Revisó lo que tenía sobre el Endeavor justo cuando, al pasar la siguiente página con manos temblorosas, Davi apareció en la puerta. Arqueó una ceja cuando Izuku levantó la vista débilmente para encontrarse con su rostro. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó Izuku arrastrando las palabras y luego bebió el último trago de alcohol que quedaba en la lata. Podría preguntarte lo mismo, chico. Davi se sentó a su lado, poniendo la bolsa de papas fritas en su regazo para hacerse espacio en el sofá. Davi tomó una papa frita y se la metió en la boca, irritando a Izuku. Que te jodan. Tiró su libreta al suelo y buscó la siguiente cerveza, pero Davi lo agarró de la muñeca mientras observaba al chico. Izuku lo miró fijamente mientras se recostaba. Ahora que había salido el sol e Izuku no llevaba puesto su equipo, podía ver los moretones y cortes por todo el cuerpo del chico. Las vendas le llegaban hasta los codos en ambos brazos, tenía una quemadura antigua en el cuello y... No me toques, le advirtió Izuku con dureza, y Davi lo soltó sin protestar al ver su cuello. ¿Qué demonios pasó? ¿Y cuánto bebiste? A Davi no le importó, en realidad. Solo tenía curiosidad. Midori ya no parecía de los que beben, además de que probablemente aún está en secundaria. No es asunto tuyo. Izuku odiaba que alguien estuviera allí. Este era su espacio, su único lugar seguro, y no le quedaba paciencia para lidiar con nada, especialmente hoy. No sé por qué has venido, pero lárgate. Te vi llegar hace unas horas y quería ver cómo ibas con nuestro acuerdo. Y no voy a dejar a un niño aquí borracho, así que cállate. Davi tomó el paquete de cigarrillos de Izuku y sacó uno. Izuku suspiró y tomó uno. Observó cómo Davi los encendía con su don y dejó de discutir. ¿Por qué Endeavor de entre todos? Es una estupidez, vas a hacer que te maten. Izuku rompió el silencio, inhaló una vez y luego exhaló el humo. Te diré una cosa, chico. Dime por qué bebes a mediodía en lugar de ir a clase y te diré por qué quiero lo que quiero. ¿Sabes qué? No importa, Izuku levantó las manos, riendo. Por mí, ve a quemarte hasta quedarte crujiente. Me quitaría una preocupación. Ay, oye, es tu funeral.
Se encogió de hombros y observó las cervezas en la bolsa de plástico, luego miró a Davi con desesperación. El hombre, Izuku no estaba seguro de la edad de Davi, suspiró. Bien, pero tírame una también. Izuku obedeció felizmente. Las siguientes horas las pasaron hablando de las debilidades del héroe número 2 y los defectos poco visibles de su estilo de lucha, intercambiando ideas y fumando hasta quedar completamente ebrios. Izuku se mantenía alejado de Davi, asegurándose de revisar el cuchillo escondido bajo el cojín cada pocos minutos, como si desapareciera si no lo hacía, nunca era demasiado precavido. Alguien entró en la habitación y lo sacó a ambos de su estado mental. Davi quedó repentinamente atado con fuerza, e Izuku estaba demasiado inconsciente como para moverse o reaccionar. Soltó una risita y luego hipo al encontrarse con los ojos brillantes de Aizawa. Sawa, oye, suspiró el hombre al ver el estado en que se encontraba Izuku, adolescentes. Estás borracho. Dios mío, chaval. ¿Y tú? Apretó las ataduras al acercarse. ¿Quién demonios eres? Davi puso los ojos en blanco. Tranquilo, viejo. Y no le dé más importancia al chaval. Solo me aseguro de que no se pase de la raya. Esto no parece exagerado. Izuku se desplomó en el sofá y extendió los brazos mientras se deslizaba hasta el suelo. Tenía las mejillas sonrojadas y sonreía como un idiota. Sin percibir hostilidad alguna por parte del hombre de la cicatriz, lo soltó y se arrodilló junto a Izuku. Izuku. Izuku parpadeó un par de veces y luego sonrió de nuevo, tarareando en respuesta. ¿Quién es tu amigo? Primero tengo que terminar con esto. Ay, Davi, quiere morir. Davi puso los ojos en blanco, molesto. Aizawa solo suspiró mientras lo miraba. Está hablando estupideces, solo quiero saber una mierda sobre el señor. Voy a ser el héroe número 1. Davi aclaró a través de su arrastrar las palabras, bien. ¿Cuánto había bebido? Preguntó Aizawa. Davi extendió 7 dedos, luego miró a Izuku, ligero. No pareces estar sobrio, pensó Aizawa y volvió su atención al chico borracho en el suelo, preocupado por los nuevos moretones y el corte que vio. Izuku, voy a recogerte ahora, ¿de acuerdo? Izuku asintió tímidamente y sintió que su cuerpo se levantaba del suelo, envolvió débilmente sus brazos alrededor del cuello de Aizawa, luego enterró su rostro en el pecho del hombre, tragó saliva con dificultad. ¿Sientes náuseas? Negó con la cabeza y luego comenzó a llorar. Cuando Aizawa empezó a alejarse con un Izuku muy borracho y llorando en sus brazos, Davi se levantó y agarró el brazo del justiciero, deteniéndolo. «Guau, ¿a dónde lo llevas?», preguntó, mirando al chico. «Suéltalo». Aizawa no lo miró mientras lo amenazaba fríamente, y luego suspiró al ver que no lo soltaba. «Voy a curarlo y a que se calme. Estaré abajo. No le haré daño, no te preocupes». Davi se retorció y apartó la mano, dejándose caer en el sofá. Observó cómo el hombre salía de la habitación. Mientras Aizawa sentaba a Izuku en el banco, el niño sorbía y lloraba en silencio. Negó con la cabeza y buscó los suministros médicos que Izuku guardaba en su escondite. Con cuidado, limpió su herida, disculpándose en voz baja cada vez que el niño silbaba de dolor. ¿Por qué viniste?, murmuró Izuku débilmente, volviendo a la realidad poco a poco. No contestabas el teléfono, así que me preocupé y este fue el primer lugar que pensé. Se sentó a su lado antes de continuar. Niño, ¿en qué estabas pensando? ¿Y qué le pasa a ese tal Davi? Izuku fijó la mirada en sus zapatos, sin responder. Aizawa no lo dejaría pasar y lo sabía, pero no podía pensar con claridad. Soltó una risita y se abrazó el torso. Sentía como si le ardiera el estómago. Solo un cliente, vive por aquí. Levantó la cabeza. Aizawa escuchaba pacientemente, sin atreverse a interrumpir. Solo no quería sentirme como una mierda más, lo siento. ¿Qué pasó? Davi se escondió tras la pared, escuchando a escondidas mientras estaba sentado. Solo quería asegurarse de que Aizawa cumpliera su palabra. Puso los ojos en blanco ante la respuesta de Izuku. Izuku soltó una risita al sentir que las lágrimas volvían a brotar. Se pasó la mano por el pelo y sorbió. Le dije que parara, pero no quiso. No paró, le dije lo que dijera, y me quedé ahí tirado, sin hacer nada para evitarlo. Y lo peor es que no sé cómo terminó todo. Yo no, joder, sollozó de nuevo, presionándose los ojos con las manos. Las lágrimas se deslizaban por sus palmas y empapaban las viejas vendas de sus antebrazos. Me llamó. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Qué derecho tiene a llamarme puta de mierda si no tiene ni idea? Cerró el puño y golpeó el banco con frustración. Pero tiene razón.
Soy asqueroso, rió secamente. Supongo que da igual. Joder, lo arruiné todo, como siempre, y ahora no puedo volver. Miró al hombre con ojos suplicantes, encontrándose con pura rabia, y solo entonces se dio cuenta de lo que había confesado. Aizawa no dijo nada mientras se levantaba y comenzaba a caminar de un lado a otro por la habitación sucia, procesando mientras Davi maldecía en voz baja. Definitivamente no se suponía que debía escuchar eso. Izuku estaba confundido y aterrorizado a la vez. Pasaron un par de minutos antes de que Aizawa volviera a hablar. Vamos, fue todo lo que dijo antes de sacar una sudadera con capucha de la mochila del chico y arrojársela. Kuke, no vas a volver allí. Fue más bien una declaración. Izuku simplemente se quedó callado y esperó a que Aizawa continuara mientras se ponía la sudadera. Presentaré los documentos, tienes el número de Tsukauchi, ¿verdad? Asintió vacilante. No te dejaré quedarte ahí más tiempo, no está bien. Seguro que el detective responderá por ti. Aizawa se sentó junto al chico. ¿Te parece bien? Seguro que puedes declarar. Admitir lo sucedido en voz alta parecía imposible, daba miedo. ¿Y si la gente lo miraba de otra manera? ¿Y si lo trataban peor que antes? Dada su falta de don, dudaba que alguien le creyera. Izuku sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al pensarlo. Escucha, el hombre lo miró con comprensión, una mirada que Izuku había olvidado hacía tiempo. No fue tu culpa, nada de esto lo es. Tu compañero de piso es casi un adulto, y tú apenas un adolescente. Lo que hizo fue ilegal, lo mires como lo mires. No merecías lo que pasó. Y, no importa lo que piensen los demás. Sé que estás acostumbrado a que te menosprecien, pero no mereces sufrir por cosas que no puedes controlar, así que sé racional, niño problemático. Aizawa dio un salto al sentir unos brazos que lo rodeaban el torso tan de repente, interrumpiéndolo. Izuku no pudo contener las lágrimas y lloró sin parar. Una sensación de seguridad, tal vez era eso. Nadie le había hablado así y se sintió comprendido, aunque Aizawa seguía siendo un desconocido, se había cruzado con él una noche cualquiera. Era extraño y desconocido que lo comprendieran y cuidaran, que lo miraran con algo más que asco y odio. No se inmutó cuando Aizawa empezó a frotarle la espalda con una mano y la otra apoyada en su cabeza. No sintió miedo cuando lo abrazó con más fuerza, abrazándolo mientras sollozaba patéticamente. Davi volvió a subir en silencio al oír los fuertes sollozos del niño. Se sentía culpable por estar allí escuchando, pero lo que odiaba era el resentimiento que sentía. Tal vez si alguien lo abrazara mientras lloraba, no estaría en este lío. Se maldijo a sí mismo por amenazar a Izuku con chantaje mientras él pasaba por tanto. Entendía la situación del chico y lo mal que había sido su vida. Él mismo se había arruinado la vida, pero Izuku no había hecho nada, pero allí estaba, herido por todos y por todo por el simple hecho de existir. Reclinándose en el sofá, dejó caer el cuello sobre los cojines y encendió un cigarrillo. Lo último que oyó fue la puerta cerrándose abajo. Baja. Izuku estaba mareado, el mundo a su alrededor daba vueltas sin parar mientras llegaban al apartamento de Aizawa. Había vomitado al volver y, en cuanto puso un pie en el apartamento, una patita le tiró del pantalón. No se movió, simplemente se quedó allí, sin rastro de emoción en el rostro hasta que una mano en su hombro lo sobresaltó. ¿Estás bien? Sí. Me quedé en blanco un segundo, lo siento. Aizawa colgó sus llaves en la puerta y luego se agachó para recoger al gatito que todavía tiraba de los pantalones de Izuku. Espero que no seas alérgico a los gatos, dijo mientras rascaba la parte posterior de la oreja del gatito. Comenzó a ronronear silenciosamente y se acurrucó contra la mano cálida. Izuku negó con la cabeza y sonrió débilmente. Bien, te mostraré los alrededores, vamos, luego te ayudaremos a recuperar la sobriedad. El chico lo siguió hasta el corto pasillo con pasos cansados, agarrándose a las paredes para apoyarse. La cocina estaba conectada a la pequeña sala de estar con dos sofás. Esta será tu habitación, ya pasamos por la sala de estar y la cocina. Espera, ¿esta es tu habitación?, preguntó Izuku al ver el equipo de Aizawa asomando por debajo de la cama y las sábanas desordenadas. Inmediatamente ató cabos. Aizawa-san, puedo dormir en el sofá, no tienes que darme tu habitación. No duermo mucho y si duermo, puedo quedarme dormido en cualquier superficie. De todas formas, está bien, chico. El hombre lo interrumpió. La otra puerta da al baño, supongo que ya lo has descubierto. En fin, hay algunas cosas que tenemos que hablar. ¿Tienes hambre? Un poco, supongo.
dijo Izuku mientras esperaba a que Aizawa saliera primero de la habitación, sé que prometí una cajita feliz pero acabas de vomitar, así que no tientes a la suerte. Sí, la idea de vomitar y por qué lo hizo moverse incómodo. Cerró los ojos y tragó saliva, intentando desesperadamente alejar los recuerdos. Aizawa le dijo que se lavara mientras preparaba algo de comer, e Izuku se encontró mirándose en el espejo sobre el lavabo. Parecía un desastre, púrpuras y verdes bailaban en su rostro, profundas bolsas bajo sus ojos medios cerrados, sus labios estaban agrietados, el inferior todavía tenía un corte curado de donde lo había mordido, luego estaba su cuello. Se veía aún peor de lo que había imaginado. Las marcas de mordedura se habían abultado ligeramente. Eran rosas y moradas. Cuando se desabrochó el cuello y lo apartó a un lado, vio la huella de la mano que Katsuki le había dejado hacía unas semanas. De alguna manera, ahora parecía de un rojo más oscuro. La vista lo hizo retorcerse incómodo, recorrió el lavabo con la mirada y luego se encontró buscando algo afilado. De repente, llamaron a la puerta del baño. Retrocedió de un salto al oír el ruido. ¿Estás bien ahí dentro? Izuku respiró hondo y giró el pomo de la puerta. Empezaba a preocuparme, dijo Aizawa, mirando al chico que tenía delante, esperando que no hiciera nada. Joder, debería haber revisado los cajones antes de dejarlo entrar. Lo siento, una simple disculpa fue todo lo que recibió a cambio de su preocupación. Preparé sándwiches. Izuku asintió y lo siguió de vuelta a la cocina. Estaba nervioso, no estaba seguro de qué quería hablar Aizawa con él y se sentía incómodo por algo que no podía explicar. Cuando se sentó, Aizawa acercó la silla y se sentó. Izuku miró el sándwich. ¿Puedo con eso? Sí, bastante fácil, supongo. Esperó a que el hombre tomara el suyo primero y, en cuanto Aizawa dio un mordisco, se llevó el sándwich a la boca con vacilación. El hombre lo observó mientras daba unos bocados vacilantes a la comida, mirando sus mangas cuando el niño parecía demasiado concentrado en los pedazos de pan tostado destrozados, sin sangre, así que no había hecho nada. Toma, bebe esto. Aizawa logró captar la atención total de Izuku con esas palabras, le acercó una taza de café negro humeante, te ayudará a despejarte más rápido. Izuku tomó un pequeño sorbo, el calor le quemó la lengua, dejando una textura desagradable, se encogió y dejó la taza. Está bien, si vamos a la estación entonces tenemos que aclarar la historia, en caso de que te pregunten por las drogas, dijo el hombre y lo vio dejar también el sándwich a medio comer, tus actividades nocturnas. Izuku solo escuchó, sin pronunciar una sola palabra, no quería hablar así que volvió a tomar el sándwich y llenó su boca con un buen bocado. ¿Cuánto tiempo lleva siendo Kurai? Levantó 6 dedos en respuesta mientras masticaba, solo 6 meses. Aizawa preguntó para confirmar, Izuku solo asintió con la cabeza, ¿dónde aprendiste a pelear? Izuku tragó y luego agarró el vaso de agua de su plato, bebiéndose la mitad de un trago. Ya te dije que tomo notas sobre los héroes y los analizo. Empecé a estudiar sus estilos de lucha, sobre todo combate a corta distancia, sigilo y cosas así. Pero se detuvo, estaba a punto de revelar sus debilidades, no tenía un entrenamiento de combate adecuado, no sabía artes marciales, aunque sí las sabe, podría enseñarme. He visto cómo pelea Eraser. ¿Qué? Preguntó el hombre, arqueando una ceja cuando Izuku simplemente cerró la boca y se negó a dar más detalles. Aizawa suspiró, de acuerdo, así es. Pero vi tu forma de luchar. Puedes aguantar un golpe, sin duda, explicó. Pero evitas el combate lo mejor que puedes, huyes tras capturar a tu oponente. No intentaré detenerte porque sé que no funcionará, pero no tienes permitido actuar por tu cuenta. ¿Quieres salir y ser Kurai? Entonces dímelo y te acompaño. Entendido, pero, no, ni siquiera deberías estar haciendo esto. Tienes 14 años y no tienes ningún don, Izuku. Si la policía descubre quién eres ahora y acierta las piezas, tanto tú como yo podríamos acabar enfrentando cargos graves. Aizawa no se andaba con rodeos e Izuku nunca pensó en cargos legales. La ley vigente giraba en torno a las peculiaridades, así que sin peculiaridades no se le imputaban cargos, como justiciero. Si la policía supiera que no tenía peculiaridades, no podrían arrestarlo, pero en el caso de Aizawa, podría ir a prisión por uso ilegal de peculiaridades, justiciero y, ahora, por poner en peligro a un menor. Entiendo. Izuku aceptó la derrota demasiado rápido para su gusto. Ahora, la droga que adormece el quirk, ¿cómo la obtuviste de ese idiota?
Miró hacia otro lado, debatiendo más bien si debía ser completamente honesto. Podría simplemente soltarlo, hablar de ello. Estaría bien, es necesario. Quizás lo vi sobrio y luego intentó insinuarse, y yo ya estaba teniendo un día de mierda. Sabía dónde las guardaba, así que puede que lo haya desquitado y haya hecho trizas las pastillas para que hablara. Aizawa suspiró y tomó un sorbo de café. Izuku lo imitó, sin saber si le gustaba el sabor amargo. Si lo interrogan, ¿podrá probarlo? Negó con la cabeza. No tiene pruebas que demuestren que hice nada y no lo golpeé, solo, lo empujé y lo sujeté. Así que es su palabra contra la mía. Y, en cualquier caso, una agresión en defensa propia no es nada comparado con el consumo y la posesión de drogas, ¿verdad? Bien, pero si la policía se entera de esta otra droga, podría meterme en problemas por no denunciarlo de inmediato. Todo estará bien, no te preocupes. Lo que debería preocuparte es que te aten a Kurai. Izuku maldijo al recordar lo sucedido con Hiran. Aizawa no pasó por alto su expresión de angustia. ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas al cliente con el que me reuní? El hombre asintió, puede que Midnight nos haya tendido una emboscada. Aizawa se atragantó con su café, este beso es una amenaza cuando es Kurai, te vio. Mierda, se pasó la mano por el pelo, se había vuelto una costumbre cada vez que se sentía inseguro y nervioso al hablar de estas cosas. Mi cuaderno, se me cayó. Joder, oye, cálmate, mis huellas, Eraser, ¿cómo puedo tranquilizarme? Estaba tan ocupado intentando escapar que lo olvidé por completo, mierda, esto es terrible. Izuku estaba volviendo a la carga, además, tenía que lidiar con este desastre. Bueno, respira y escúchame, ¿de acuerdo? Asintió al oír esas palabras, aterrorizado. Podría ir a la cárcel. Mientras declaras, probablemente no me dejen entrar a la sala de interrogatorios. Encontraré el cuaderno y luego limpiaré el sistema de cualquier evidencia. ¿Recuerdas los cambios de turno de antes? Sí, pero no sería sospechoso. El sistema solo borró un archivo y al mismo tiempo que estábamos los dos allí. Por eso haremos que parezca un ciberataque. Conozco a alguien que puede ayudarme, él puede guiarme. Tú preocúpate por ti, yo me encargo del resto, ¿de acuerdo? Sí, vale, _. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Aizawa miró hacia atrás a Izuku, un hombre nervioso que jugueteaba con los dedos, con los ojos pegados a sus zapatos rojos. Me gustaría presentar una denuncia por agresión y abuso sexual a una menor. La mujer se removió en su asiento antes de tomar unos papeles y entregárselos a Aizawa. Por favor, llene estos formularios y luego puede dirigirse a la sala de espera. Uno de nuestros detectives estará con usted en breve. Aizawa asintió y tomó los papeles junto con el bolígrafo que estaba encima. El detective Tsukauchi conoce a la víctima, se llama Midoriya Izuku. Le agradecería que le informara. Al revisar los recuadros de información, Aizawa se dio cuenta de que no sabía nada sobre la historia del niño. Odiaba que Izuku hiciera todo esto, pero no tenía otra opción. Chico, tienes que llenar los formularios tú mismo, no puedo ayudarte. Izuku se acercó y tomó el bolígrafo. Se le cortó la respiración al recordar lo que sucedía con cada pregunta sobre el incidente. Le temblaba la mano al pasar de una pregunta a otra, y luego, en silencio, las empujó para que el oficial lo tomara. No la había oído informar a Tsukauchi, se sobresaltó cuando el hombre apareció justo a su lado. El detective miró primero al chico, viendo que era un desastre, luego se giró hacia Aizawa, extendiendo su mano para saludarlo, detective Tsukauchi Naomasa, ¿y usted es? Aizawa estrechó la mano del hombre, Aizawa Shota, encantado de conocerte, detective. Volvió a mirar a Izuku mientras lo soltaba, vayamos a un lugar más tranquilo, el oficial Iguchi me ha informado sobre la situación, necesitaré hablar con Midoriya a solas para una declaración si no le importa, volvió a mirar al otro hombre, Aizawa asintió, por aquí, Midoriya-kun. Izuku entró detrás del detective en una sala de interrogatorios, incómodo con lo que estaba a punto de hacer. Se sentó en una de las sillas y el detective cerró la puerta de golpe. Observó los archivos sobre la mesa metálica antes de que el hombre se sentara frente a él. Izuku se sintió incómodo y sintió que volvía a sumirse en el vacío mental hasta que Tsukauchi habló. ¿Cómo estás, Midoriya? No muy bien, para ser sincero. Izuku jugueteaba con el dobladillo de su sudadera debajo de la mesa. Esto fue un error, nunca debí haber accedido a esto. Todos me culparán,
¿Puedes contarme qué pasó? Este es un lugar seguro y estoy aquí para ayudarte. Te agradecería que me contaras toda la historia con detalle. Podemos parar cuando te sientas incómodo. Asintió y puso las manos sobre la mesa metálica que lo separaba antes de contarle al detective lo sucedido. Odiaba que las preguntas siempre culparan a la víctima de una forma u otra. Odiaba que alguien con quien había estado en la misma habitación un jueves cualquiera lo hubiera puesto en una situación tan expuesta. Era degradante y vergonzoso hablar de ello, decirlo todo en voz alta era humillante y le hacía sentir asco de su propio cuerpo. Tsukauchi fue comprensivo y esperó pacientemente a que el chico respondiera detalladamente a cada pregunta. El detective no lo presionó cuando hizo pausas ocasionales, pero la inquietud estuvo presente hasta el final. Sé que esto fue muy difícil para ti y lamento mucho lo sucedido, Midoriya. Gracias, fuiste muy valiente. Estamos obligados por ley a realizar un examen médico, se puede hacer aquí en la comisaría. Ahora, ¿quieres presentar cargos? Izuku lo miró con ojos suplicantes, inseguro de su respuesta. Esperaba que Tsukauchi le dijera algo, que le asegurara que estaría a salvo y que no viviría con esa etiqueta el resto de su vida. Mira, la información que has proporcionado sobre lo que te pasó y lo que está pasando en ese orfanato es suficiente para cerrar el lugar y poner a Daisuke tras las rejas para siempre. Si te preocupa que tu caso sea ignorado ante un juez, te aseguro que no será así. Normalmente, como policías, no deberíamos hacer promesas, pero, Tsukauchi cerró el expediente y miró a Izuku a los ojos. Te prometo que todo estará bien. Puedes confiar en mí, Midoriya-kun. Izuku dudó al asentir, pero el detective le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Justo cuando el hombre se levantó, detective. Sí, podrías pedirte un favor. Tsukauchi volvió a sentarse. Depende, supongo. Izuku dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Aizawa-san quiere adoptarme y confío en él, pero no está casado y... Veré qué puedo hacer. Ahora, te llevaré al ala médica. Hablaré con las personas necesarias sobre la adopción y le entregaré el informe al jefe. Estarás bien solo. Izuku asintió de nuevo y siguió a Tsukauchi por la comisaría. No tenía ni idea de cómo funcionaba un examen de cuerpo completo y, al encontrarse con una bata de hospital, sentado en la mesa con un médico explicándole cómo iría, empezó a entrar en pánico. No quería que nadie lo tocara, sobre todo en cada centímetro de su cuerpo. Y joder, estaba borracho hacía apenas un par de horas, si le sacaban sangre, lo sabrían. No quedaría bien en su expediente. Le tomó unos minutos de ejercicios de respiración dirigidos por la doctora para que Izuku recobrara el sentido, se concentró en la misión de Aizawa. Antes de darse cuenta, se quedó completamente aturdido. Quizás hubiera querido retroceder, ignorarlo todo y volar alto en las nubes que llenaban su mente, un momento de paz. Todo estaba en silencio y no sintió nada mientras la doctora le realizaba el examen. Lo devolvió la conciencia esa misma doctora chasqueando los dedos junto a su oreja. Listo, cariño. Puedes vestirte aquí, estaré afuera enseguida. Escribió algo en su computadora y le sonrió a Izuku antes de salir de la habitación. Izuku escuchó el clic de la puerta antes de buscar su ropa. Al parecer, el médico lo había curado, porque tenía vendajes nuevos en los brazos que le cerraban bien las heridas. Al levantarse, vio la pestaña abierta en su ordenador. Había cambiado bastante rápido, tengo tiempo de revisarla. Vio las palabras, cortes, probablemente autoinfligidos, entre las frases y las borró rápidamente. Nadie tiene por qué enterarse, ¿verdad? Una vez que terminó, agarró la manija de la puerta y la bajó lentamente. Tsukauchi estaba afuera charlando con el doctor, junto con Aizawa, quien asintió con la cabeza hacia Izuku tan pronto como vio al niño. Izuku le devolvió la mirada, entendiendo lo que significaba, luego se giró hacia el detective. Tengo buenas noticias, Tsukauchi le entregó a Izuku unos papeles y continuó, he hablado con el jefe. Se va a realizar una investigación sobre el orfanato y el trato que reciben los niños. Daisuke será interrogado y parece que también tienes las de ganar. Aizawa continuó desde allí, sonriendo al niño, el detective consiguió que aprobaran los papeles para tu adopción. Nos van a tener vigilados un tiempo, para que lo sepas. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al oír esas palabras. De repente, una oleada de emociones lo invadió y dejó caer los papeles, abrazando al justiciero. Aizawa rió y le alborotó el pelo. Una vez que se apartó, se giró hacia Tsukauchi e hizo una reverencia. Gracias por su ayuda, detective Tsukauchi, no tiene idea de lo mucho que esto significa para mí.
Realmente aprecio lo mucho que ha hecho. No tienes que agradecerme, Midoriya-kun. Me alegra haberte servido. Izuku se irguió de nuevo, sonriendo. Quizás las cosas no siempre serían tan malas de ahora en adelante. Barra baja. El silencio en la patrulla camino al apartamento de Aizawa era incómodo, como mínimo. Cuando llegaron, era casi medianoche e Izuku quería llorar. Antes de que Aizawa pudiera decir nada. ¿Podemos salir?, murmuró Izuku, necesitaba algo para distraerse. Por favor, añadió, casi suplicando. Sí, pero primero tienes que comer algo, trato hecho. Izuku asintió en silencio y fue al baño. Y cuando se vio a sí mismo, mirándose en el espejo por segunda vez ese día, no pudo llorar. Por mucho que lo necesitara, por mucho que se odiara a sí mismo y a la vida misma, no pudo. Las lágrimas estaban ahí, las sentía, forcejeando y luchando por contenerlas, su cuerpo lo odiaba en ese momento. Se tambaleaba ligeramente, le temblaban las manos, apenas podía mantener los ojos abiertos. Respiró hondo y se obligó a lavarse la cara. Quizás hubo algunas lágrimas pero fueron lavadas por el agua del grifo, el frío se sintió como un deseo concedido y cuando las yemas de sus dedos se pusieron rojas, se secó la cara con la toalla que colgaba detrás de la puerta. Todo fue borroso cuando salió, se movía y estaba consciente, pero no sentía nada. Su cuerpo se sentía extraño, atrapado en su propio cuerpo. Mientras saboreaba otro sándwich, Aizawa sirvió café en una taza con forma de gato y lo observó. ¿Quieres hablar? Izuku negó con la cabeza y le dio un mordisco a su sándwich. Oyó las patas de la silla arrastrarse por el suelo y levantó la vista. El hombre estaba sentado frente a él y bebía un sorbo de café. En realidad, Aizawa estaba aterrorizado. ¿En qué estaba pensando cuando creía que podía cuidar de un niño, de verdad? Para empezar, no tenía ni idea de cómo funcionaba la gente normal, pero un niño. Recordó que Obora había dicho una vez que era bueno con los niños y que incluso podría ser profesor. Aizawa se preguntó si así habría sido si no hubiera ocurrido lo sucedido. Saliendo de sus pensamientos, decidió que era mejor no darle vueltas. Izuku lo necesitaba ahora, y eso era todo lo que importaba. Cuando volvió a concentrarse en la realidad, vio el plato vacío de Izuku y el chico lo miraba fijamente con una mirada distante. Niño, la cabeza de Izuku se levantó, ¿tu equipo está aquí o en tu casa? Mi casa. Aizawa asintió, conseguiste sacar mi cuaderno del casillero de evidencia. Mierda, dejó la taza y se levantó, Izuku esperó a que volviera, y Aizawa regresó con el cuaderno hecho pedazos. Borré los registros digitales, me llevó un tiempo acceder, pero ya está, explicó. Tu cuaderno, la información que contiene es solo, Aizawa suspiró mientras volvía a sentarse. ¿Cuánto dinero ganas con las ventas? Nunca he visto a nadie que no sea un especialista en peculiaridades con análisis tan detallados. Lo suficiente para tener un alijo para emergencias, depende de quién compre realmente, se frotó la nuca. Estaba ahorrando por si pasaba algo. Bueno, mira, sé que ya te lo dije, pero ten cuidado con esto. Hacer el trabajo de héroes es una cosa, pero vender información a villanos es otra. La policía no tiene nada sobre Kurai, ni siquiera saben su nombre, pero si se corre la voz, te perseguirán. Izuku lo sabía todo, al principio, empezó a hacerlo porque se topó con Hiran en el mercado nocturno mientras buscaba una máscara y se le cayeron las notas. Y el corredor le había dicho que la gente pagaría generosamente por información como esa cuando vio las páginas rotas en el suelo. Necesitaba el dinero, así que tomó una decisión rápida y consiguió su primer cliente. Tendré más cuidado, por favor no te preocupes, Aizawa-san. Aizawa suspiró y terminó su café. ¿Quién fue el tipo que te ayudó con la evidencia? Hay un policía del que tengo trapos sucios. Me debe una fortuna. Fue él quien consiguió tu notebook y me llevó a las computadoras. Para entrar, bueno, creo que es mejor que no sepas quién es. Pero, no, seguro que lo conocerás algún día, pero ahora no es el momento. Se giró y dejó su taza junto al fregadero. Vamos, necesitas dormir un poco antes de ir a la escuela. Una vez que se fueron, caminaron en silencio durante 20 minutos, sin decir palabra. Izuku estaba aturdido, mientras que Aizawa estaba ocupado con preocupaciones de todo tipo, pero nada los habría preparado para lo que vieron en cuanto Izuku abrió la puerta oxidada del viejo edificio de apartamentos. Kakachan, barra baja. Katsuki caminaba de un lado a otro por su habitación. El nerd no contestaba el teléfono y lo último que supo de él fue antes del mediodía.
Algo no andaba bien y lo estaba poniendo nervioso. Normalmente, pensaría que Izuku lo ignoraba, pero su voz al teléfono lo convenció de lo contrario. Al llegar a casa, le pidió a su madre que también llamara a Izuku, pero fue inútil. Paseó por el barrio, primero hacia la escuela, luego al parque, al maldito río tras el bosque, a la estación de metro. De alguna manera, llegó a la tienda 24 séptimos y vio al tipo que siempre trabajaba allí. Vale la pena intentarlo. Oye, ¿has visto a un tipo así de alto con el pelo verde? Hizo un gesto con la mano por encima de los hombros, agitándola de un lado a otro. El tipo parecía confundido cuando levantó la vista de la caja registradora y vio al chico. Sí, vino a la hora del almuerzo. ¿Cómo se llamaba? Midoriya, ¿verdad? Sí, él. ¿Qué aspecto tenía? ¿Viste por dónde iba? Se veía muy mal, te lo concedo. Supongo que se fue a casa. Parece que su padre volvió a pedir bebidas. El tipo se encogió de hombros. No estaba seguro de si era lo correcto decirlo. Quizá el chico no quería que la gente supiera que le compraba alcohol a su padre. De todas formas, ni siquiera debería vendérselo a un menor, pero con el gerente y... Para su papá, murmuró Katsuki en voz baja, atando cabos, sacó el móvil y volvió a llamar a Izuku, y entonces se le ocurrió una idea. Soy un imbécil, su última ubicación debería estar en algún sitio. ¿Por dónde se fue? Tomó esa calle, señaló desde la ventana. Katsuki revisó todas las redes sociales que tenía y encontró la respuesta en esa app nerd que hablaba de héroes y que, por alguna razón, siempre registraba la ubicación actual del usuario en su perfil. Había visto a Izuku en su teléfono durante clase, editando su perfil un día cualquiera. Por mucho que la odiara, la aplicación era entretenida y las tonterías que el nerd decía tenían sentido. Claro, nunca lo admitiría, pero esta vez lo agradecía. Y así fue como se encontró en la zona abandonada, frente a un edificio ruinoso en medio de la calle. Al entrar, vio la mochila amarilla de Izuku junto a lo que parecían suministros médicos. Aquí se quedaba cuando no estaba en casa. Decidió explorar más y llegó al segundo piso. Había al menos una docena de latas de cerveza vacías y paquetes de cigarrillos. Se sentó en el sofá, la libreta de Izuku estaba en el reposabrazos y su teléfono encima. Maldito Deku, si su teléfono está aquí, volverá a buscarlo, este maldito nerd. Katsuki estaba sentado allí, revisando su teléfono. Pasaron las horas, pero no había rastro de Izuku. Se giró para agarrar la libreta y algo se clavó detrás de los cojines. ¿Qué demonios? Un cuchillo lo miró fijamente al mover la almohada rota. ¿Qué escondes, Deku? Colocó el cuchillo a su lado y hojeó las páginas, notas sobre héroes, algunos bocetos, y se detuvo. ¿Quién demonios es Eraser? Quirk, borrado, bla, bla, espera, justiciero activo. Había información sobre su estilo de lucha y equipo, las armas que usaba y algunas debilidades enumeradas en el boceto. Suspiró y miró la hora, las 12:30 del día. Katsuki se levantó, listo para irse. No iba a aparecer si no lo ha hecho hasta ahora. Bajando las escaleras, observó el saco de arena que se tambaleaba. Y justo cuando vio la puerta, esta se abrió. Kakachan, maldito nerd. Se fijó en el tipo que estaba detrás de Izuku, con un mono negro y gafas protectoras ocultas por lo que parecía una bufanda. Ese era el borrador en sus malditas notas. Una parte de él quería golpear a Izuku, la otra le decía que se calmara y se asegurara de que estuviera bien. Decidió conformarse con este último. ¿Dónde demonios te has metido? Llevo todo el día intentando contactarte. Izuku tragó saliva, esta va a ser una noche muy larga.